estremeció los cielos por un pecador, mi Salvador. El precio por mi vida, tu sangre lo pagó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti. Que nunca se rindió, me rescató, me dio un nuevo camino, al Padre me llevó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti. Queremos más, conocerte más, más y más. Más y más, más y más, conocerte más, más y más, más y más, más y más, conocerte más, más y más, más y más, más y más. Conocerte más, más y más, más y más, más y más. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más, más y más.
Amén, hermanos, amén. Bienvenidos esta noche. Espero que se encuentren todos con bendición, con buena salud. ¿Verdad? Aquí el día miércoles estamos en nuestro estudio bíblico y pues siguiendo adelante, hermanos, en el día diario de vivir y siempre poniendo nuestro mejor pie por enfrente, ¿verdad, hermanos? Qué bendición es estar aquí esta noche. Voy a pedirle que pase a nuestra hermana que nos va a compartir la palabra de esta noche. Buenas noches, hermanos. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que el que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a estos escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es nuestro Señor. Gracias, Loani. Ya mero nos cantaba la canción, ¿verdad? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada, hermanos, nada. Y su amor es infinito, es sin condición. Entonces, hermanos, vamos a poner este servicio en las manos de Dios, que Él sea el centro esta noche. Padre, gracias te damos por este tiempo, Padre. Gracias por el privilegio de estar en tu casa, Señor. Gracias por darnos el privilegio de poder adorarte, de poder glorificarte, servirte, Padre Santo. Queremos, Señor, todos los que están aquí esa noche, los que nos están viendo en vivo, Señor, los que a lo mejor vienen en camino, que lleguen con bien también, Padre, y todos los que estamos aquí, seamos bendecidos, Padre. Los que están en casa, sean bendecidos en ese servicio, Padre. Tú tienes algo grande para nosotros siempre, Señor, y te amamos, te glorificamos, te honramos y te alabamos a ti solamente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabar el nombre del Señor en esta noche, ¿verdad? ¿Cuántos estamos gozosos de estar en la casa de Dios? Amén. Amén. ¿Cuántos estamos gozosos de estar en la casa de Dios? Amén. Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gracias, Jesús.
Amén, hermanos, pueden tomar su lugar esta noche. Qué lindo es estar en la presencia de nuestro Señor, dándole a Él la honra y la gloria siempre, por medio de nuestro cantar, de nuestro danzar, levantar nuestras manos y darle a Él la honra. Amén, hermanos, pues estamos listos para nuestro estudio bíblico de esta noche. El pastor va a seguir con los fundamentos cristianos, ¿verdad? Tenemos que seguir sabiendo cuáles son esos fundamentos. Entonces hoy el pastor nos va a estar compartiendo la próxima serie, la próxima lección en esa serie esta noche. Amén. Bueno, seguimos hoy con los grandes temas de la doctrina bíblica. En este tiempo se predican muchas cosas y nosotros somos celosos de la doctrina bíblica. Es lo que somos llamados a predicar. Así que, pues, no importa cuán grande, qué famoso sea alguien que predica tantas cosas, nosotros permaneceremos en la Biblia. Hoy vamos a hablar de la redención. Ya hablamos de la justificación, ya hablamos de Cristo, su obra redentora en la cruz, de la propiciación, hablamos también. Y todas esas palabras tienen un significado especial y todo eso lo hizo Cristo en la cruz. Propiciación es el perdón de nuestros pecados para siempre. Bueno, hoy vamos a hablar de la redención. Ya hablamos la última vez de la justificación, ¿verdad? Es que en Cristo el Dios el Padre nos ve como justos. Ahora, ¿qué es redención? Bueno, cuando alguien está en poder de una persona maligna y alguien paga el rescate, eso es redención. Es como un término comercial que en el Antiguo Testamento y aún en parte del Nuevo Testamento se acostumbraba para comprar a un esclavo y declararlo libre. Así que redención significa, como que nos falta un poquito de luz aquí, significa libertar a un esclavo o a un cautivo mediante el pago del precio de un rescate. Cuando se escribió el Nuevo Testamento, cuando los escritores de las epístolas, y acuérdense que estaban, aun cuando Jesús vino, estaban bajo el Imperio Romano, y el Imperio Romano era esclavizante. La esclavitud no comenzó con el Imperio Romano, por supuesto. Ya si nos remontamos a Egipto, la vamos a encontrar, y en todos los pueblos se practicaba. Pero en el Nuevo Testamento, los escritores de los 4 evangelios y los de las epístolas, dirigidos por el Espíritu Santo, le dieron el enfoque espiritual, que es el que a nosotros nos interesa. Porque la esclavitud, tal como se practicaba en aquel tiempo, ya no se practica. Hoy hay otras formas de esclavitud. Hay tendencias a volver a esclavizar a la humanidad, controlando sus movimientos, su economía y todo. Pero todavía no estamos ahí. Lo que sí es que hay un mundo que está esclavo de Satanás. Esa es una esclavitud espiritual. Y aunque la gente declare que es libre, que es soberana y que puede hacer lo que quiera, hay gente que dice: yo puedo hacer lo que me pegue la gana, soy libre, nadie me va a impedir. Es porque es esclava. Cuando alguien habla así es porque es esclavo. Para entenderlo mejor, vamos a ver entonces cómo Israel fue redimido cuando estaba en Egipto. Y fue llamado por un libertador, por Moisés, para ser libre de la esclavitud y el maltrato. Los israelitas
en ese tiempo, en esa era, no conocían otro estilo de vida más que la esclavitud. No tenían libertad de decidir por sí mismos, ni moverse a donde ellos querían, ni hacer lo que ellos querían. Les ponían a hacer ladrillo y eso tenía que hacer. No había tal creatividad de poder hacer algo diferente. No había la libertad de moverse a otro espacio territorial, porque eran esclavos. Mire cómo lo dice aquí Éxodo. Les estoy haciendo la historia para que entendamos qué es lo que Jesús hizo por nosotros, para que entendamos primero qué significa redención. Entonces aquí tenemos en Éxodo 6, verso 6, dice: por tanto dirás a los hijos de Israel. Dios estaba instruyendo a Moisés. Dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré. Aquí está la palabra redención. Redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Entonces, ¿qué significaba para Israel ser redimido? Era volver a ser libre como Dios quiso que fueran. Eso era. Bueno, tengo otro texto acerca de la redención todavía en Génesis. Aquí un poquito más adelante en el capítulo 15 verso 16. Los que tienen la Biblia abierta ahí pueden ir a ella. Dice: caiga sobre ellos temblor y espanto a la grandeza de tu brazo, enmudezcan como una piedra hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová. Entonces era una oración de Moisés pidiendo que el brazo extendido de Dios en la liberación de ellos, en la redención, Dios extendiera su brazo. Dios ha extendido su brazo para redimirnos de la esclavitud de Satanás. ¿Cómo es la esclavitud espiritual? Bueno, ¿dónde comenzó? Tiene su origen en la caída del hombre, el pecado original, el pecado de Adán. Pues ¿por qué? Porque él cayó del plan de Dios, y eso por supuesto afectó todas las áreas de la vida humana, no solo de él, sino de toda su generación. Nosotros somos descendientes de Adán. Algunos pelean por ser hijos de Abraham, otros pelean en este tiempo por un apellido, pero todos somos descendientes de Adán. No es cuestión de que el color de tu piel o cualquier otra cosa. Somos descendientes de Adán. Bueno, entonces eso afectó todas las áreas de la vida humana. Nos tiene pues en una condición de esclavitud por Satanás, mientras no conocemos a Cristo, quien nos hace libres. Por eso dice la Biblia que si el Hijo nos liberta, seremos verdaderamente libres. O sea que las libertades que la gente puede decir y llenarse la boca no son libertades verdaderas, sino son a través de Jesucristo. Bueno, miren, primero somos libertados de la esclavitud del pecado. ¿Quién aquí no ha pecado? ¿Quién no ha pecado? Esclavos del pecado. Antes de venir a Cristo, por supuesto, ya no son más esclavos. Entonces Jesús dice que les dijo: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, esto se lo estaba diciendo a los judíos orgullosos, que ellos mismos se estimaban ser la gran cosa, ¿verdad? Estaban ciegamente creyendo que eran libres porque le dijeron a Jesús: nosotros nunca hemos sido esclavos,
somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Y fueron esclavos 400 años en Egipto. En ese momento estaban bajo la esclavitud del Imperio Romano. Entonces, aparte de opositores a Jesús, eran también mentirosos, ¿verdad? La negación de la gente no lleva a ninguna parte. Hay gente que niega y niega y niega y cree que por eso va a salir bien librada. No, cuando tenemos un conflicto, un problema, hay que admitirlo, pero saber que Dios nos libera de él. Bueno, dice el apóstol Pablo, le dice a Tito que nos ha redimido de la iniquidad. Mire cómo lo dice. Le dice en 1 Timoteo 2:14, le dice, perdón, no, es a Tito, no es a Timoteo, es a Tito. En el capítulo 2, verso 14, le dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Aquí la palabra iniquidad quiere decir ausencia de ley, porque el que no cumplía la ley, pues era esclavo, era condenado. Para eso en el Antiguo Testamento era la ley la que había que cumplir. Nadie la cumplía, por supuesto. Por eso Dios envió a Jesucristo, porque nadie podía cumplir la ley. Bueno, entonces la ley tenía un propósito. La ley se dio con un propósito de que el hombre se diera cuenta de que no podía agradar a Dios con sus esfuerzos humanos, no podía cumplir las reglas de Dios, que los estándares de Dios eran demasiado altos para la naturaleza humana. Entonces, nadie podía cumplir la ley. Pero el apóstol Pablo dice que la ley era como un ayo. Un ayo es un guardián, una nodriza, alguien que cuida para llevarnos a Cristo. Entonces, hermanos, el propósito de la ley era que la gente reconociera que era pecadora, que el esfuerzo natural, carnal, digámoslo así, lo mantenía a la gente en servidumbre, y que pues el que quebrantaba la ley no podía más que ser maldito, era un infractor de la ley. Ahora, el apóstol Pedro, mire lo que dice el apóstol Pedro. Dice en 1 de Pedro 1:18, yo creo que ustedes deben saber ese texto, y si no lo habrán oído. Él nos habla de que somos rescatados de nuestra vana manera de vivir. ¿Qué es vana manera de vivir? Es una vida vacía, ¿verdad? Es una vida frustrada, es una vida sin el propósito de Dios. Y yo quiero que vayamos a este texto para que lo analicemos un poquito. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El verso 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. La gente valora las cosas
en aquel tiempo valoraban la vida del esclavo por dinero. Y si de repente había alguien bondadoso que tenía muchos recursos y le caía bien un esclavo, lo quería redimir, pagaba el precio por ello. En otros casos, el mismo esclavo trabajaba continuamente, ahorraba hasta tener lo suficiente para pagar su precio. Pero de otra manera, se mantenían esclavos en la casa de su amo, generaban hijos que también eran esclavos ahí mismo, y así se quedaba todo. Cuando lo trasladamos nosotros al mundo espiritual, hay un amo que gobierna el mundo, ¿verdad? Y que a través de los esclavos que tiene, genera hijos para que sigan siendo esclavos. Ustedes saben que el mundo de pecado, el mundo que no conoce a Dios, genera hijos para que sigan siendo esclavos de vicios, de un estilo de vida pecaminoso, de una vida desordenada. Bueno, todo eso. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir heredada. Yo pregunto, hermanos, ¿quién les heredó a ustedes las costumbres? ¿Quién les heredó a ustedes los pensamientos? Pensamientos respecto a una cosa, respecto a la familia, respecto a los negocios, respecto de los padres, lo traemos, ¿verdad? La forma como yo explico esto es que me recuerdo cuando yo era niño, iba a la escuela, había una familia de muchachos bien malos, de mi edad y un poquito mayor algunos. Y el padre de ellos era ladrón de reses. Entonces cuando a alguien se le perdía una vaca, ya sabían quién iba a estar vendiendo carne. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque los hijos salieron bandidos también. El ejemplo que tenían, ¿verdad? Heredaron del padre. Y la maldad no solo se hereda, sino que se multiplica. Les voy a contar parte de esa historia. Esos muchachos eran realmente malos. Yo tenía, creo que tal vez 13, 14 años. Y yo no era así fortachón de pelear, pero uno de ellos me acorraló en algún momento para pegarme. Y yo entré en pánico y mi reacción fue golpearlo. Y lo golpeé más fuerte que lo que él me podía golpear a mí. El resultado fue que salió corriendo. Pero lo que les estaba diciendo es que los hijos mayores de este hombre salieron bandidos. Uno, en una riña de machetazos, perdió un brazo. Era el manco. Otro, se fue a la región sur del país de Guatemala y se convirtió en asaltante. Tenía su grupo de cuatreros, su banda, y se hacía llamar el Látigo del Sur. Era como estilo Robin Hood. Decía que le robaba a los que tenían para darle a los pobres. Quién sabe, pero lo cierto es que era bandido. Ahora, ¿de dónde lo sacó? De lo que vio del Padre. Entonces, cuando el apóstol Pedro dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no quiere decir que hayamos sido bandidos, asaltantes, pero sí aprendimos cosas que no agradan a Dios, como idolatría. ¿Cuántos aprendieron idolatría? Es una vanidad heredada de los padres. Como mentir, ¿verdad? Hay gente que se cree muy lista, muy inteligente cuando va a la tienda, y como aprendieron que la mamá
le cambiaba la etiqueta a una prenda que vale 25, le ponía una etiqueta de 10 para pasar a la caja. Pues eso lo aprendieron a hacer. Les da risa porque saben que hay gente que lo hace, ¿verdad? Bueno. Pero ¿cómo es de listo? No, es que esta muchacha o este hijo, ¿cómo es de listo? Se las sabe todas. No, pues son mañas aprendidas. Bueno, dice que fuimos rescatados de la esclavitud del pecado, del esclavizador que era Satanás. ¿Cómo? Pues no pagando una multa por estar en la cárcel. Hoy pagan una multa y salen, aunque sea para seguir el proceso, ¿verdad? No, porque no fuimos redimidos con oro, ni con plata, ni con dinero, ni con bienes materiales. No hubo cosa que tuviera el valor suficiente para redimirnos del pecado y de la condenación. Entonces, ¿cómo somos redimidos? Aquí el apóstol Pedro dice: con la preciosa sangre de Cristo Jesús, que fue inmolado, que fue sacrificado en la cruz como un cordero sin mancha y sin contaminación. Recuerden ustedes que en los sacrificios del Antiguo Testamento, el sacerdote que ofrecía un macho cabrío en sacrificio tenía que ser sin defecto y sin mancha y sin contaminación. Entonces, el animalito no sabía de pecado, ¿verdad? Pero era sacrificado. Los seres humanos, todos somos pecadores. Cristo Jesús vino al mundo como hombre, habitó entre los hombres, vivió como hombre, con la diferencia que no cometió pecado. La Biblia declara que no cometió pecado. ¿Fue tentado? Sí, fue tentado en todo. ¿De qué manera no fue tentado? Si Satanás le decía: mira, yo te doy riqueza. Ustedes saben que después que Jesús fue bautizado, que estuvo 40 días en un lugar apartado, desierto, cuando tuvo hambre, Satanás se le apareció y le dijo que si tenía hambre, dijera que esas piedras se volvieran pan. Y la respuesta de Jesús fue: no solo de pan vivirá el hombre. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a llenar nuestra boca con la palabra, para cuando el tentador venga, tenemos la palabra correcta, la palabra de Dios. Ya saben ustedes el proceso. Siguió Satanás tentándolo y le enseñó, dice, que todos los reinos de este mundo. Y le dijo: todo esto te daré. Solo póstrate, solo rodilla ante mí, es tuyo, yo te lo doy. Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? No tentarás al Señor tu Dios. Y escrito, pero siempre le anteponía la palabra: escrito está. Hermanos, yo puedo hacer un paréntesis aquí. Como gente redimida que son ustedes, comprados con la sangre de Cristo, declarados justos delante de Dios, beneficiarios de la misericordia y la obra redentora de Cristo en la cruz, deben tener palabras siempre en su boca para situaciones de tentación o de dificultades. Es importante que tengan siempre textos aprendidos de memoria, porque cuando llegue la necesidad, el Espíritu Santo les va a poner la respuesta. Nosotros tenemos victoria no por empuñar los puños contra el enemigo, sino por decir la palabra poderosa de verdad que es puesta en nuestra boca por el Señor. No es cuestión de darse un entre a puñetazos no, es cuestión de confesar la palabra que nos da victoria. A veces cuesta un poco eso, ¿verdad? Porque como seres humanos tenemos emociones, y a quien no se le sube el Alka-Seltzer, ¿verdad? Algunos son como la soda. Hermanos, pero es la palabra.
la respuesta que debemos de dar. Bueno, entonces estamos entendidos cómo somos redimidos, de qué manera, quién nos redimió y qué precio pagó. Es importante que entendamos eso, de qué cosas somos redimidos. Entonces, de la vieja manera de vivir. Y si usted examina todo lo que hacía antes de venir a Cristo, se va a dar cuenta que muchas cosas de las que usted hacía no agradaban a Dios. Por eso de ahí fuimos rescatados, de esa vieja manera de vivir. Entonces, somos rescatados, es que alguien pagó el precio y nos restituye a una relación sana con el Señor. Luego, ¿qué efectos tiene esa redención? No es solo salvación y vida eterna, es vida victoriosa aquí en la tierra. Quiero que entienda eso. La redención que Cristo Jesús hizo es vida victoriosa aquí en la tierra. También, por supuesto, sabemos que tenemos eternidad, que somos salvos para la eternidad. Eso ya lo sabemos, lo tenemos bien claro. Pero no se conforme solo con eso, porque hay un paquete de bendiciones para los redimidos aquí en la tierra. Entonces, por ejemplo, somos redimidos del temor. ¿Cuántos todavía tienen miedos? Ni me levanten la mano. Somos redimidos del temor. ¿Por qué? Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de dominio propio, de amor, de autocontrol. Entonces, no tenemos que ser esclavos del temor, porque el Señor llevó nuestros temores en la cruz, de ahí nos redimió de eso. Mire, yo le podría dar varias citas. Le voy a dar alguna. Mateo 10:28, miremos qué dice Mateo 10:28. El Señor les dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, pues nadie se quiere morir. Yo no le estoy diciendo que se exponga o que busque o que desafíe los peligros, pero pues el mundo puede quitar la vida. De hecho, ahora hay mucha gente de violencia y hay gente que ya ni quiere salir a la calle, porque qué tal si un loco en la carretera dispara o algo. Pues, eso es cosas casuales, pero también hay cosas intencionales. Pero el Señor dijo: no teman al que matan el cuerpo, no pueden matar el alma. A ese es al que sí deben temer. Bueno, les tendría otras citas. Por ejemplo, cuando los apóstoles fueron azotados, Pedro y Juan, y prohibidos de hablar en el nombre de Cristo, cuando los volvieron a hallar predicando, dijeron ellos: ustedes juzguen si es correcto obedecerlos a ustedes o obedecer a Dios. Entonces, la obediencia a Dios es primero. Hoy, las redes sociales están inventándose nombres nuevos para el pecado. Los gobiernos le están buscando nombres nuevos también al pecado. Están emitiendo leyes. Saben ustedes que la Iglesia Católica acaba de excomulgar al presidente Biden por sus leyes y sus autorizaciones de los abortos y todo eso. Bueno, le buscan nombres bonitos al pecado, a la maldad, a la desobediencia, a lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Y eso pues
definitivamente que es pecado. Pero así como aquellos apóstoles no tuvieron miedo de predicar la verdad, nosotros, los hijos de Dios, los predicadores especialmente, no vamos a andar desafiando y haciéndole retos a los LGTB o a los... No, pero sí tenemos que decir la verdad bíblica, porque es lo que está escrito, y lo que está escrito es nuestra obligación proclamarlo. No le vamos a decir que lo bueno, que lo malo está bueno. Si la Biblia dice que es malo, es malo. Y si la Biblia dice que es bueno, es bueno. Mire, hoy hay tantas corrientes que hay gente que pelea por un día de fiesta, ¿cierto? Es pecado celebrar el cumpleaños, es pecado, alegan tantas cosas, pero viven mal. Mire, yo conocí un testigo de Jehová hace muchos años, que andaba solo poniendo sus leyes, pero cuando miraba una mujer bonita se le caía la baba, iba detrás de ella, y era tendiente a la morbosidad. ¿Qué es más pecado? ¿Celebrar un día o llevar el pecado en el corazón? Entonces nosotros tenemos que ser apegados a la palabra, porque somos redimidos. Ya fuimos redimidos del pecado, fuimos redimidos del temor, fuimos redimidos de tanta cosa que hay en el mundo que afecta la vida humana. Entonces dice que también en Gálatas habla el apóstol Pablo de que podemos ser victoriosos en las circunstancias en este presente siglo malo. Y cuando hablaba del presente siglo malo, no estaba hablando del siglo calendario que él vivía. Está hablando de la condición del mundo, de esta era. Bueno, entonces, ¿cómo se da la redención? En el Antiguo Testamento, para explicarlo mejor, para que lo entiendan más claro, en el Antiguo Testamento estaba la ley que el pariente más cercano redimía la propiedad o al esclavo del poder en el que es de otra persona. El ejemplo más sobresaliente que yo encuentro es el de Boaz y Ruth. ¿Cuántos han leído el libro de Ruth? ¿Y saben la historia de la redención de Ruth? No. ¿Sí o no? Bueno, Ruth era moabita. Su suegra Noemí era israelita. Había emigrado a Moab por la hambruna, por la necesidad, y allá murieron sus 2 hijos, y murió su esposo también. Y entonces las nueras la querían tanto que se oyó decir que allá en Belén había de nuevo provisión, que Dios había visitado la tierra, que los cultivos estaban prosperados. Entonces Noemí dijo: ya no tengo esposo, ya no tengo hijos, me voy. Y las nueras venían con él. Llegando a la frontera, ella les dijo: regrésense, porque conmigo no tienen futuro, yo ya no tengo hijos, y si pudiera concebir, ustedes no habrían de esperarlos. Regrésense a su casa, Y entonces dice que eran 2, Orfa y Ruth. Orfa la besó y se regresó, y Ruth le dijo: yo me voy contigo, porque a donde tú vayas iré yo, tu Dios será mi Dios, donde tú vivas viviré yo, y donde tú mueras moriré yo. Entonces, llegando a Belén, la mujer joven moabita, como tenían que sobrevivir, se iba a los cultivos, a los trigales, a recoger las sobras que dejaban botadas los cultivadores. Y en esa, para no les voy a hacer larga la historia, mejor lea el libro. Boaz, el dueño de
de la finca, del cultivo, la conoció y quiso redimirla, pero había otro pariente más cercano. Entonces hicieron el trato y Boaz la redimió como pariente más cercano. Ya saben ustedes que Ruth tiene un papel muy importante en la genealogía de Jesús. Bueno, es para ilustrar lo que se llama redención. Redimir es volver a tomar lo que se perdió, lo que estaba en poder de otro. Por supuesto, redimir a Ruth significaba redimir las tierras de los difuntos, la granja de los difuntos, todo, redimirlo, todo lo que correspondía a ellos, que volvieran a su propiedad. Bueno, esa era la forma. Ahora, quiero que miren las citas siguientes para que entendamos cuál es nuestra redención. Si tiene ahí 1 Corintios 1:30, no sé, nos pueden ayudar aquí, porque en lo que yo lo busco en la Biblia, pues perdemos un poco de tiempo. Y si usted los tiene por ahí, también ayúdeme a buscarlo. 1 Corintios 1:30. Corintios está inmediatamente después de Romanos. ¿Ya lo tienen? Léalo. Pero léalo recio para que lo capte el micrófono, porque para que lo oigan los. 1 Corintios 1:30. 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ajá. Todo eso. ¿Se da cuenta? Por él, ¿por quién? Por Cristo. Estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, el sacrificio de Cristo incluye para nosotros sabiduría, de manera que no tiene que decir, oh, yo sigo siendo tontito. Tiene la sabiduría de Dios. Somos justificados porque el Padre nos ve como justos. Somos santificados porque estamos puestos aparte para Él. Y somos redimidos porque nos trajo de regreso a la posición de relación con Él. Eso es redención. Ahora vamos a Gálatas 1:4. Gálatas está inmediatamente después de los Corintios. A ver, léalo, hermano. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ajá. El cual, ¿quién cuál? Cristo, ¿verdad? Se dio a sí mismo. ¿Por qué? Por nuestros pecados. ¿Para qué? Para liberarnos del presente siglo malo. De la condición social que vivía el mundo. ¿En qué ocasión? A eso se refiere el presente siglo malo. Y hoy seguimos viendo en este presente siglo malo la corrupción social que hay, ¿verdad? Entonces dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces somos redimidos. Miremos Efesios 1:7 también. Inmediatamente después de los Gálatas está Efesios. No tiene que ir muy lejos. A ver. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ok. ¿En quién? En Cristo. Tenemos redención por su sangre. Otra vez la palabra redención, por su sangre. El perdón de pecados. Tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia del Señor es abundante, abundantemente rica, ¿verdad? Entonces, así es como somos redimidos. Les estoy dando textos de redención para los que toman nota
y que quieren estudiar o repasar o platicar con alguien acerca de la redención. También tenemos en 1 de Timoteo 2:5 otro texto. Si lo tiene, lo lee. Es el 5 y 6. Espérese un momentito, le van a llevar el micrófono. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Amén, déjelo allá. Entonces lo que está diciendo aquí es que él mismo se dio en rescate, ¿verdad? Por todos. ¿Por cuántos? Por todos. Y de eso pues ya se dio testimonio. Y que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hermanos, este texto, ¿cómo cuesta entenderlo? Hay gente que anda buscando ayudantes para Dios. Dios no necesita ayudantes. Hay un solo mediador que se llama Cristo Jesús entre Dios y los hombres. Entonces, ¿a quién le pedimos que interceda? Hay un mediador, Cristo Jesús. Dice que está sentado a la diestra de Dios y que de ahí intercede por nosotros. De manera que usted no tiene que ir a un ídolo, a una imagen, a un amuleto, a un lector de manos, no, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, en manera de hombre, Él es el mediador. Bueno, todavía le voy a dar un último texto acerca de esto. Tito 2:14. Aquí adelantito, después de Timoteo, está Tito. A ver, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Wow. Se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos. ¿De qué? De toda iniquidad. Iniquidad es toda forma de maldad. Es la raíz de todas las maldades, la iniquidad. Nos redimió de toda iniquidad. Entonces, luego, después de redimirnos, ¿qué viene? Purificar para sí un pueblo propio. Celoso de buenas obras, dice. Oiga, ¿qué? Celoso de buenas obras, las obras que la Biblia dice, no las que alguien pueda hacer para ganarse el favor de la gente. ¿Sabiste que los que hacen buenas obras de caridad se ganan el favor de la gente? Pero el favor de Dios se gana solamente mediante la sangre de Cristo Jesús. No digo que sea malo hacer las buenas obras que la gente dice. Bueno, ahora, el precio, ¿verdad? El precio del rescate, ¿cuál fue? La sangre de Cristo Jesús. Vuelvo al apóstol Pedro cuando dice ahí en 1 de Pedro 1:18 que fuimos redimidos no con oro, no con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Ahora, para terminar, quiero decirles cómo tiene que ser la vida libre, la vida a la cual hemos sido llamados, la vida con liberación. Primero, la resurrección de Jesucristo lo hace vencedor sobre el diablo, sobre el pecado y sobre todos los efectos del pecado. A partir de la
de la resurrección de Jesucristo, nosotros al aceptarlo somos nuevas criaturas. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Y el que esté en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas de las que Pedro dice que heredamos, se van. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. De modo que el creyente debe vivir como redimido, expectando que cosas nuevas sucedan en su vida. ¿Qué cosas nuevas? No es un carro nuevo que te vas a comprar, no, son cambios internos de cosas que antes hacías y que ya no vas a tener ganas ni necesidad de hacer. Cuando hay una entrega real con el Señor, los vicios que te tenían atado y esclavizado se van. Las malas costumbres se van, los malos hábitos se van. La gente peleonera cambia a gente dulce. La gente intrigosa o la gente que chismosa o murmuradora cambia su manera de vivir, porque todo eso está en la redención y tenemos que entender que somos redimidos para que haya cambios reales y verdaderos en nuestra manera de vivir. No podemos decir que somos del todo nuevas criaturas si seguimos siendo mentirosos, si seguimos siendo intrigantes, si seguimos sembrando discordia, si seguimos peleando con el prójimo, si somos intratables, si decimos groserías. Pues la nueva criatura está disfrazada. No se ve, ¿verdad? Está vestida de harapos, no de vestiduras blancas y reales. Los dejo hasta aquí con lo de la redención. Vamos a ver para el próximo miércoles la gracia. Oh, la gracia. Abundante gracia. Así que, pero hoy, con la redención, ¿estamos claros? ¿Hay preguntas? ¿Quieren hacer preguntas? Necesitamos orar más, porque si Daniel dice que oraba 3 veces al día y es lo que está establecido, pero si yo creo que oraba más que eso. Y Jesucristo se apartaba de los discípulos para orar toda la noche, y nosotros debemos de orar más y más. Los animo que practiquen la oración. Yo me levanto a las 3 de la mañana a orar. Luego ya cuando me levanto vuelvo a orar y para poder vencer todas las luchas que vienen, porque vienen muchas luchas. Hay que prepararnos antes de que vengan las luchas para poder vencer todo. Hay que estar bien entrenados. Señor me lo en la bendiga. Palabra y en la oración. Sí, esta es un buen punto, pues como una práctica del creyente es importante la oración. Orar. Por cierto que el sábado tenemos oración aquí. Es el último sábado de cada mes, ¿verdad? Siempre tenemos la oración. Nuestro hermano José está a cargo y nosotros estamos aquí para convenirnos en oración. Eso es aparte de la oración que tenemos los días martes y de las oraciones personales que usted pueda tener. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? ¿Participación? Estamos, ¿verdad? Bueno, entonces bendecimos a nuestros hermanos de las redes sociales. A ver, Judar. Bueno, pues tenía un comentario. Es sobre el tema que usted habló de Ruth. Ya que estamos hablando del tema de redención, es una historia bien hermosa, ¿verdad? Pero es impactante cómo Ruth, a pesar del conocimiento que tenía de sus hijos enemigos, su esposo, el que había fallecido, pues que ella no tenía ningún futuro, ¿verdad? Siguiendo a Noemí. Pero aún así ella decidió dejarlo todo, dejar todo lo que tenía, a su pueblo natal, ya por el conocimiento que tenía
del Señor, ya ella decidió dejar su pueblo y seguir y buscar del Señor. Pero ella decidió dejarlo todo y sin tener nada, siguió adelante. Pero lo que ella no sabía era que el Señor le tenía algo mejor ya, ¿verdad? Es impactante y me impacta. Quería comentarlo porque así como nosotros cuando decidimos dejar todo lo que realmente en el mundo creíamos que teníamos algún beneficio, realmente no hay nada. ¿Por qué? Porque en Jesús tenemos mejores cosas que nos esperan a pesar de la... Qué bueno, qué bueno que sí lo entendió, ¿verdad? Qué bueno, ese es el punto, que con el Señor las cosas adelante siempre van a ser mejores. Esta mujer tenía un vínculo de amor con su suegra, pero no solamente eso, por la boca de ella, ella sabía lo que el Dios de Israel hacía. Y entonces perdieron poder, digamos, control, tal vez no poder, control, los ídolos de Moab sobre la vida de ella. Dice un comentarista que ella era sacerdotisa del dios Moloch. No lo dice la Biblia, un comentarista lo dice, pero pero lo importante es que ella creyó en el Dios de Noemí, ¿verdad? Y el vínculo de amor con ella la hizo tomar una decisión trascendente que marcó su descendencia hasta llegar a Jesús. Amén. Oramos, nos ponemos de pie. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la bendición de tu palabra que nos enseña, que nos muestra, que nos corrige, Señor, y que también nos hace entender tu plan, tu propósito y tu obra redentora. Gracias, Señor. Bendecimos también a nuestros hermanos y contactos en las redes sociales, y que esta palabra les traiga luz, les traiga entendimiento acerca de quiénes son y lo que pueden hacer y lo que pueden esperar en Cristo Jesús como gente redimida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Amén, hermanos. La palabra de Dios, escudriñarla, ponerla de práctica. A mí me impactó mucho, ¿verdad? Conocer, pues ya sabía, ¿verdad? Pero es muy bueno escucharlo de nuevo, que solo la salvación viene por la sangre de Cristo. No es nomás por creer en algo. No tienes, porque hay mucha gente que a lo mejor hablan, predican doctrinas falsas, ¿verdad? Entonces es muy importante que sepamos que la redención viene por la sangre de Cristo Jesús que derramó. Entonces, hermanos, con eso, hermanos, pues vamos a adorar a nuestro Dios, a alabarle con el medio del dar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, hermanos. También estoy muy feliz porque, pues, como muchos vieron al entrar al templo ya afuera, en 2 días, hermanos, como, yo cuando el pastor estaba mandando fotos por el chat y que estaban poniendo tierra y después barra, después cemento, dije, oh my God, tan rápido trabajan. Entonces yo siempre doy mis respetos a todos los trabajadores que son de contratistas, de construcción, hombre, trabajan muy duro. Entonces, como vieron al entrar ahí, se hizo un buen trabajo. Y saben, pues, que se hace solo con el dinero, ¿verdad? Entonces, con eso, hermanos. ¿Y lo que hacen los hermanos? Sí, y por supuesto, ya ni se diga los hermanos que son aquí voluntarios, que hacen su parte. Entonces, ustedes son parte de esa iglesia y ustedes son parte de todo el progreso, todo lo que estamos haciendo aquí en esta casa de adoración. Entonces, con eso, hermanos, si ya tienen su sobre, pueden pasar esta noche a dejar su diezmo ofrenda al alfolí. Esa montaña se
tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Amén, amén, hermanos. Vamos a darle gracias por estos ofrendas a sus diezmos por medio de la oración. Aquí está nuestro hermano Guido. Qué bueno saber que mayor que la venida del Señor a ese mundo no hay nada más grande, ¿verdad? Por su sangre hemos sido redimidos, por su sangre hemos sido lavados, ¿verdad? Le damos gracias por esa redención, le damos gracias por esta noche, porque por gracia a Él, hoy nosotros somos libres, hoy nosotros tenemos vida, salud. Hoy nosotros, gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y Redentor nuestro, Señor, nos guía y nos da el camino y nos da la verdad, que es Él mismo, y en su sangre nosotros somos lavados. Le damos gracias en esta noche por cada hermano que vino esta noche, que estamos reunidos para recibir tu palabra y tu mensaje, tu amor y tu misericordia, Padre, en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor, por estos diezmos, Señor, estas ofrendas que los hermanos cada uno han traído, Señor. De lo mucho que tú nos das, Señor, un poco te damos, Señor, porque tú mereces más de eso, Señor, que es nuestro corazón entero. Y en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos a aquel que no pudo traer y a aquel, Señor, que sí trajo, Señor, para tu honra y tu gloria, Señor, que esos diezmos y ofrendas sean usados, Señor, de mejor manera, Padre Celestial, para que tu honra y tu gloria y tu reino siga avanzando, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gracias, Yudor. Bueno, hermano, quiero que pongamos en oración si le puedo pedir al pastor que ore por nosotros, la familia Marroquín. Lidia y yo vamos a estar saliendo de vacaciones con nuestra familia. También van a acompañarnos nuestros papás míos. Entonces quiero que ore y vamos a estar afuera este fin de semana y esperamos que todos aquí vengan y estén bendecidos, están en buenas manos siempre, y el pastor tiene también aquí otros. No somos los únicos, ¿verdad? Todos ustedes aquí, todos los que vienen el domingo, aquí vienen y hacen su parte. Entonces vamos si puedo pedirle al pastor que ore por nosotros, porque mañana ya nos vamos temprano. Que vengan todos. Jacobo, Asia, ya vienen. Bueno, yo creo que todo el mundo necesita un día o dos de relax. Así que pues nos alegramos por ellos que van a tener estos días de vacaciones. No van a estar el domingo, pero el Señor va a estar aquí. Y este servidor de ustedes va a estar aquí con el favor de Dios. Así que nos vamos a gozar siempre, pero nos gozamos también por la oportunidad que ellos tienen de viajar y de aprovechar que los chicos están de vacaciones y que también quieren un relax. Oramos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, bendecimos, Señor, a la familia Marroquín, Morataya. Los padres y los hijos van en paz con la bendición tuya. Tú guardas su salida, tú guardas su entrada, tú guardas su estancia allá. En el nombre de Jesús, las bendiciones tuyas, tú los guardas de peligros y los guardas en todo momento de cualquier acechanza del maligno. Y les das el gozo y la alegría de divertirse sanamente. Los bendecimos, hablamos tu buena palabra, tú guardas su salida, su entrada, su caminar, su llegar y su retorno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, gracias, pastor. Bueno, pues con eso, hermanos, nos vamos a despedir por esta noche. Aquí los esperamos el domingo. Pues todos los demás los esperan el domingo. Yo voy a estar ahí por video, yo los voy a estar viendo, hermanos. Tampoco vamos a estar ahí nomás, ¿verdad? Vamos a estar conectados con ustedes por medio de Facebook Live, ¿verdad? Entonces con eso vamos a declarar qué iglesia somos. Aquí estamos, ¿cómo le voy a decir? Felices porque
todo lo que dice aquí en esas palabras no solo es leer, como dice el pastor siempre, sino es meditarlo, sino es ponerlo en práctica, hermano. Entonces pongan atención a las cosas que están diciendo. Somos la iglesia que se mueve en el poder del Espíritu Santo. Somos la iglesia que extiende el reino de los cielos. Somos la iglesia que ama las almas que Jesús ama. Somos la iglesia que trabaja con amor, con fe y fortaleza. Yo estoy plantado aquí, aquí echo raíces, aquí crezco, aquí doy frutos para honra y gloria de mi Señor Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto debo pensar. Sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón, delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Gloria a Dios, que tengan buenas noches, lleguen a sus casas con paz y aquí a las 10 el día domingo. Amén.